Bienvenidos a todos una vez más a este Delivery de AT. Muchas gracias por estar acá. Hoy es lunes, es temprano, son las 9 de la mañana, pero como es una hermosa mañana, ¿no? Porque acá ya tenemos acá la camisetita de River, obviamente, porque bueno, ayer los primitos no pudieron, ¿viste? No se pudo. Hay veces que se puede, hay veces que no. Y bueno, River volvió a ganar de visitante, volvió a ganar en la Bombonera, así que bueno, estoy un poquito contento. Y vamos a ver qué pasa con el mercado, ¿no? Obviamente es también, ¿no? Si sos primito hincha de Boca, quédate tranquilo que hay lugar para todos acá en el delivery de AT, así que sentite libre de poner el comentario que vos quieras, ya sea que hayas visto algún tipo de polémica en el Superclásico o si querés, obviamente, algún activo puntual de lo que vamos a analizar en el mercado, ¿eh? Así que bueno, como siempre vamos a arrancar un poquito con el contexto. Como vieron, me afeité y me corté el pelo, ¿no? Ya tocaba un poquito de chapa y pintura, porque si no se complica, ¿no? Eh, si no, después uno no da la imagen que finalmente quiere dar. Así que bueno, ahí estamos con un poquito de arreglo, ¿no? Pasamos por el mecánico. Y bueno, el mercado, ¿no? ¿Cómo viene? Bueno, yo la verdad que lo veo bastante complicado, de corto mediano plazo entendiéndose de acá a mediados de este mes, ¿no? Ya estamos en octubre, 2 de octubre, si no cobraste seguramente estás por cobrar, así que bueno, ya vienen quizás un poquito los días un poquito más felices, ¿no? Aunque se va rápido el dinero, ¿no? Se va rápido. Anoche tuvimos el debate, con lo cual eso me gustaría repasar un poquito, a ver qué les pareció. A mí me pareció que no hubo un ganador fijo directamente, que no se dijeron algunas cosas que se tendrían que haber dicho con más énfasis, ¿no? Y que eso hizo que sea medio insulso, ¿no? Como que le faltó un poquito de mística, de sabor al debate. No sé qué les pareció a ustedes. Yo lo vi, la verdad que le presté atención y la verdad que no vi que nadie haya tenido un gran desempeño, ¿no? Así que bueno, déjenme obviamente en los comentarios todo lo que vayan pensando, ya sea del superclásico, ya sea del debate y obviamente, por supuesto, del mercado, que viene a mi entender un poquito complicado. Fíjate que acá lo que tenemos es una tendencia bajista, ¿no? Y se acuerdan que anteriormente teníamos la viveza o digamos la interpretación de ir viendo, por ejemplo, algún tipo de figura que se podía formar como el hombro cabeza a hombro que que habíamos dibujado antes, ¿no? Hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho y terminaría la baja, ¿no? Eso es más o menos lo que yo vengo viendo, que obviamente hay mucha gente que le da mucha bola a lo que son las figuras. El mercado, más que en cuanto al análisis técnico, el mercado en el análisis técnico, más que asegurarse tal o cual cosa, creo que la mayoría de la gente y del movimiento del mercado se deja llevar por lo que ve la gente, ¿no? Que al final el mercado somos todos, somos la gente, somos los inversores, el mercado, ¿no? No es una persona, un ente así medio loco, sino que en realidad somos todos, ¿no? Y si todos vemos lo mismo, se hace como una profecía autocumplida, ¿no? Yo de esto he hablado ya un par de veces. Y creo que, bueno, es más o menos lo que podríamos llegar a estar viendo, ¿no? Por eso tiene bastante sustento lo que es el análisis técnico para el mercado de capitales. Fíjate, hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho y acá tendríamos la resolución bajista, no sin antes quizás hacer ese pullback que veníamos diciendo, ¿no? Más o menos al gap. Lo planteábamos. Y justamente acá tenemos la línea de neckline, ¿no? La línea de cuello de ese hombro cabeza a hombro que podría tirar el precio, acá como lo vemos con una flecha, en este caso verde, tendría que ponerlo roja, pero no se va a diferenciar del resto, para ir a buscar más abajo y fíjate dónde me tira justamente el precio, ¿no? Donde veníamos diciendo antes, el 0,618 en los $409 del S&P 500. Esto, obviamente, el ETF del índice, ¿no? Ahora bien, esto sí o sí tiene que suceder y sí o sí va a pasar en el mercado. Bueno, no lo sabemos, ¿no? O sea, esto es probabilidades y por supuesto esto puede ir
obviamente para el lado de nuestro análisis, o puede obviamente ir para otro lado, puede tranquilamente vulnerar alguna de las figuras que vayamos planteando, pero siempre hay que tener en cuenta que el análisis técnico es probabilístico y que la mayor cantidad de probabilidades estarían dentro de lo que es este análisis si consideramos que está bien hecho, ¿no? Obviamente este es mi análisis y si lo comparto con ustedes es porque creo que está bien hecho, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo eso, podemos observar que podríamos llegar a tener ese rebote que veníamos planteando. No sé si el día de hoy, fíjate que arranca dubitativo el mercado, algunas suben, otras bajan, ¿no? Todavía no está del todo claro. Acá Apple está subiendo 0,19% en el pre, ¿no? En el premercado. Vamos a ver cómo arranca el mercado, que está bajando 0,16, ahora 0,17. Después te está subiendo 0,08 el QQQ, por ejemplo, que son las tecnológicas, y baja 0,19 el Dow Jones. Vamos a ver específicamente cómo se lo puede llegar a tomar el mercado esta noticia que se dio a conocer el día de ayer, ¿no? El 1 de octubre, que finalmente no cerró el mercado, no cerró el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ese shutdown que en muchos noticieros y centros de noticias o páginas de noticias especializados en finanzas y en economía lo anunciaban de esa manera, ¿no? El shutdown, para que se entienda, porque yo creo que esto quizás es un poco complejo de comprender, es que si el gobierno de Estados Unidos no tiene un presupuesto aprobado, obviamente no puede arrancar a funcionar, ¿no? Eso es lo que se llamaría un cierre de gobierno, digamos, ¿no? Como no tengo el presupuesto aprobado por el Congreso, no puedo desarrollar distintas tareas. Obviamente las tareas gubernamentales, por ejemplo de seguridad, por ejemplo de justicia, por ejemplo de lo que es la seguridad aeroportuaria, ¿no? Todo eso sigue funcionando, obviamente con un esquema un poquito más reducido, pero todo lo que es quizás un poquito más secundario se cierra, digamos, ¿no? Y tienen como un permiso de trabajo, no trabajan las personas que trabajan justamente de eso en el sector público, sino que tienen así como una licencia no paga, ¿no? Porque el Estado todavía no decidió el financiamiento de esa actividad. Entonces eso es lo que se rumoraba en la semana pasada y creo que es lo que metía bastante volatilidad también al mercado, ¿no? Y también incertidumbre. Entonces, bueno, finalmente se aprobó lo que es una prórroga del presupuesto, ¿no? Se aprobó como para que pueda seguir funcionando el Estado, pero solamente por 45 días. Así que es como una buena noticia, pero a la vez no tanto porque es solamente una prórroga. Buena noticia en parte también. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente, como ustedes saben, y si no saben se los digo, el gobierno de Estados Unidos, como muchos de otros gobiernos, como por ejemplo el gobierno argentino, funciona a déficit, ¿no? Y se financia obviamente con o emisión o deuda, ¿no? O lo que fuera, pero la cuestión es que funciona a déficit, ¿no? Entonces, aprobar un presupuesto que incluya déficit dentro del mismo, bueno, no es algo que particularmente le guste a los mercados, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por un lado, se evitó lo que podría llegar a ser un cierre de gobierno, que no es lo mejor, y por otro lado, también se prorrogó por 45 días un presupuesto que podría llegar a ser bastante laxo y que puede tener obviamente déficit dentro de ese presupuesto, ¿no? Una gran cantidad de deuda es la que tiene Estados Unidos para poder financiar toda la emisión monetaria que hicieron y también todo el plan para ayudar en la cuarentena, ¿no? Y para seguir de esta manera. Bueno, el gobierno sí de Joe Biden es un poco más ¿cómo decirlo? Keynesiano, ¿no? Ya se me empiezan a parar los pelos de mi ley. Pero digo, es un poquito más keynesiano en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta, siempre dentro del marco de la normalidad de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, tengamos en cuenta que es un gobierno de ese corte, ¿no? De ese corte político, de ese corte desde la teoría económica.
Entonces, bueno, viendo eso, ¿cómo reaccionará el mercado, no? Porque por un lado evitamos algo que puede llegar a ser complicado, gente que no trabaja, gente que no cobra, ¿no? O sea, se podría empezar a profundizar lo que es las probabilidades de una recesión para el año que viene, y eso, bueno, impactaría obviamente en lo que son los balances de las empresas. Y bueno, tenemos el mercado que obviamente tiene que reaccionar a todo esto, ¿no? ¿Y cómo lo hará? Bueno, esa es la gran pregunta del video del día de hoy. Por el momento está abriendo 0,24 negativo, ¿no? El S&P 500, pero hay algunas que por ahí están un poco positivas. Yo creo que va a ser un día muy calmo, muy tranquilo, ¿no? Este lunes. Vamos a ver cómo termina. Pero yo creo que va a ser calmo. Después el martes o el miércoles podríamos llegar a tener esto, obviamente haciendo un poco de futurología y viendo qué es lo que pudiera llegar a suceder. No la tengo clarísima, obviamente, en este sentido. No tiro las cartas, así que no los puedo saber. Pero sí, me puedo imaginar que podríamos llegar a tener un día tranquilo, un día de pausa, quizás subiendo un poquito, ¿por qué no? 0 y pico, ¿no? Y después el lunes y el martes poder ir a buscar, qué es lo que veo yo desde el análisis técnico, poder ir a buscar esta línea, que es la línea de neckline, del hombro, cabeza a hombro, para luego seguir bajando, ¿no? Yo sigo en mi teoría de que esto es una pausa de la continuidad bajista, ¿no? Que tenemos que tener un rebote y después una continuidad bajista. Así que, bueno, sigo en ese pensamiento. Por el lado de los indicadores, fíjate que están más o menos alineados a lo que yo vengo viendo, ¿no? Acá hay intención de compra en las manos grandes del Concord, como para empezar a salir un poquito más al alza y después empezar a ver si ahí finalmente puede pasar la línea de cuello que veníamos marcando, la neckline, y ponerse más alcista o seguir bajando, ¿no? Que creo que es la opción que va a seguir el mercado. Vamos a ver cómo lo resuelve. El MACD ya te está diciendo que está aflojando un poquito, ¿no? Puede amagar a darte compra y después no, también. Y después el RSI pasa lo mismo, ¿no? En zona de sobreventa, tratando de salir, haciendo una especie de hombro, cabeza, hombro invertido, para el martes y el miércoles terminar de ir un poquito más arriba, cerquita de la media móvil del indicador, y después seguir bajando, o, ¿por qué no, seguir subiendo, ¿no? Esto hay que estar abierto a las dos perspectivas que podrían suceder en la semana. Pero me interesa mostrarles lo que es el gráfico semanal, aprovechando que estamos a lunes y obviamente todavía no tenemos iniciada la jornada del día de hoy y no tenemos para ver lo que es los primeros datos de la vela semanal de justamente esta semana, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver desde el punto de vista semanal? Fíjate, acá la ponderada de 50 podría llegar a ser interesante como soporte dinámico en el precio. Fíjate cómo la semana pasada no la pudo terminar por debajo de la ponderada de 50. Si bien fue más abajo, no pudo cerrar la semana por debajo de la ponderada de 50 y eso es una buena noticia para los que pensamos que por ahí vamos a tener un rebote, ¿no? Ya la WMA10, que es la ponderada de 10, y la ponderada de 30, que está por acá, también ya fueron vulneradas a la baja. La de 10 al principio de septiembre, fíjate la semana del 5 de septiembre. Y después la de 30 ya con este velón horrible de lo que fue la semana pasada, no, la anterior, ¿no? Iniciada el 18 de septiembre. Así que, bueno, guarda porque el mercado con esta vela semanal se está cayendo fuerte, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa desde el punto de vista semanal, desde el punto de vista de quizás mediano plazo, ¿no? Bueno, fíjate los indicadores cómo están. Los indicadores, acá el Concord ya me dice que te dio señal de venta el 7 de agosto y sigue bajando, sigue bajando y puede seguir bajando un rato más. Fíjate que tiene recorrido para seguir a la baja, ¿no? No es que ya está muy cerquita del nivel de cero, sino que tiene para seguir bajando. Así que no veo descabellado un movimiento más, un movimiento de pausa, quizás en los primeros días de esta semana y después continuar a la baja todo lo que es los últimos 2 días de la semana y la semana que viene también, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, el MACD en semanal, que también, ¿no? Ya te dio señal de venta, ya por agosto, y tenés histogramas negativos crecientes. Fíjate los anteriores, tiene más recorrido para ir abajo, tiene para ir a buscar por lo menos hasta por acá. Así que guarda, porque se puede seguir complicando la situación. Y por el lado del RSI pasa lo mismo, ¿no? Fíjate, estábamos en zona de sobrecompra y eso ya te anunciaba un poquito para dónde podía llegar a salir el precio. Te dio señal de venta en lo que fue la última semana de julio.
Y sigue así, ¿no? Fíjate acá ese pullback que veníamos comentando, pullback a lo que podría llegar a ser la zona ahí cerquita de la media móvil del indicador para continuar bajando. Acá ya bajamos de los 50 puntos y lo que yo veo es quizás una semanita de pausa, ir a dormirnos por ahí en los 50 puntos para después seguir bajando, ¿eh? Así que tengamos cuidado porque el mercado se pone un poco más salvaje, se pone un poco más denso, si se quiere, ¿no? Más peligroso. Así que tengamos en cuenta que si hay una intención de compra, podría llegar a ser solamente un rebote para después seguir bajando. Los indicadores semanales nos advierten de eso, ¿no? Así que bueno, tengamos en cuenta que la zona de los 409 puede llegar a ser el final del recorrido. Así que no creo que falte tanto. Y en cuanto a tiempo, como ya les vengo diciendo, yo creo que ya para mediados de octubre, finales de octubre, podría llegar a ser una buena época para después agarrar desde Halloween con lo que es el rally navideño, que la mayoría de los años tienen un buen desempeño, tanto noviembre como diciembre, ¿no? Son meses que se perciben siempre alcistas históricamente, ¿no? Dentro del mercado. Así que bueno, es importante señalarlo, es importante tenerlo en cuenta, pero bueno, acá lo más importante son ustedes, muchachos, ustedes que están ahí del otro lado, que me bancan, que me hacen el aguante, así que voy a ir, como no, ya directo al chat, que ahí ya tengo una para analizar, porque hablando con ustedes antes de que arranque el vivo, obviamente, acá ya me pedían, por ejemplo, XOM, ¿no? Que es Exxon, Exxon, ¿no? Entonces vamos a poner ExxonMobil. Entonces acá la tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? El petróleo subió demasiado ya. Fíjate todo lo que fue el movimiento alcista, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con la herramienta extensión de Fibonacci basada en tendencias? Que la pueden sacar desde TradingView, en donde están las herramientas de Gann y Fibonacci. Van al segundo, que es la extensión de Fibonacci basada en tendencias. Igualmente tienen un video en mi canal de YouTube para poder ir a verlo y les explico bien cómo utilizarlo, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer con esta herramienta? Bueno, plantear más o menos hasta dónde podría ir el movimiento. Fíjate que acá tenemos un primer movimiento alcista, desde el inicio del movimiento, que es este mínimo de por acá, hasta donde terminó el primer movimiento alcista, y la corrección que tuvimos hasta por acá, ¿no? Fíjate, el 61,8%, que es generalmente la mayor probabilidad que tiene para ir a buscar el segundo movimiento, ya la pasó al alza y terminó bastante arriba, ¿no? Y fíjate que la segunda probabilidad está en el 100% de la extensión de Fibonacci, es decir, replicar todo este mismo movimiento. Ya lo replicó, incluso lo pasó, ¿eh? Así que, bueno, ya estamos en un movimiento que ya fue bastante largo, no está arrancando, ya estaría más en la segunda, tercera etapa, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Ya entrar a estos precios, entrar a este nivel de movimiento, a esta etapa del movimiento, es un poco más arriesgado, ¿no? Siempre que entremos cada vez más tarde, es como que se nos va a ir corriendo lo que es el riesgo, ¿no? Siempre va a ir incrementando a medida que no entremos en el momento oportuno. Ahora bien, fíjate que de momento sigue todo alcista. ¿Por qué sigue alcista? Fíjate la ponderada de 21, cómo funciona hasta ahora como soporte dinámico en el precio. Fíjate acá cómo lo soportó bastante, ayudado por lo que es esta línea de soporte dinámico en los 114, ¿no? En esta zona de por acá, y terminó saliendo al alza. Igualmente la ponderada de 21 el día viernes no la pudo superar a la baja, así que sigue todavía alcista de corto plazo, a mi entender, ¿no? A lo que es mi forma de analizar y de utilizar el análisis técnico. Yo esperaría no solamente a que pierda la ponderada de 21, sino también a que pierda la simple de 30 y ahí terminar de salir, ¿no? Si es que yo entré como debería haber hecho, por ejemplo, cuando ya superaba la simple 200 y se ponía un poquito más alcista en esta zona, ¿no? O mismo cuando superaba lo que es esta zona de por acá, que es el máximo anterior, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tenemos un buen recorrido al alza. Si me decís para comprar, por ejemplo, me parece que ya no es el momento, que ya pasó el mejor momento, que si compras ahora quizás te pueda llegar a ir bien, pero que las probabilidades ya se están agotando un poco, ¿no? Ya no son precios de oferta como para empezar a llevar papeles y que tengas una muy buena rentabilidad. De momento yo creo que podría seguir alcista un tiempo más, pero que ya está en la última parte, ¿no? En la última etapa. Es ese jugador de 37 años, ¿viste? Que tiene un montón para dar, pero que ya le queda poca nafta al tanque, ¿no? Ya está en las últimas.
Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el Concord, por ejemplo, ¿no? Fíjate el Concord ya en niveles altos. ¿Y quién compra por acá? Las manos chicas del mercado, ¿no? Los inversores minoristas, los que no tienen quizás mucha experiencia en el mercado. Entonces, guarda, porque hay que hacer todo lo contrario a lo que hacen las manos chicas del mercado, ¿no? Fíjate qué pasaba antes, qué pasaba acá en julio, ¿no? Compraban las manos grandes del mercado y vendían quienes, los minoristas, las manos chicas. ¿Y qué pasó a partir de julio? Y comenzó el movimiento, ¿no? Que es el mínimo que marcábamos antes. Entonces, el Concord sirve un montón, háganle caso, úsenlo el Concord, porque a mí particularmente me sirve muchísimo para analizar el mercado, pero para ustedes yo creo que les va a servir mucho más, porque es muy gráfico y se van a poder dar cuenta qué momentos son óptimos para comprar, ¿no? Y cuáles ya no tanto. Por el lado del MACD, por ejemplo, fíjate, ya te dio señal de venta muy arriba del nivel de cero. Yo siempre digo, y si no vayan a ver el video que tengo en mi canal de YouTube sobre indicadores, siempre digo que la señal de venta cuando es con buena fuerza, digamos, te la da por encima del nivel de cero. Y la señal de compra, cuando es con buena fuerza, te la da por debajo del nivel de cero. Es decir, cuando se cruzan las medias móviles del indicador, para arriba, en esta zona, esta es una buena señal de compra. Esta es todavía mejor, ¿no? Porque se cruza más abajo. Acá ya se está cruzando demasiado arriba a la baja, con lo cual el movimiento bajista podría llegar a tener mucha más fuerza, ¿no? Así que tené cuidado con ExxonMobil, que me parece que ya el rendimiento se escapó un poquito, ¿no? RSI pasa lo mismo, fíjate que cuando llega más o menos hasta la zona de los 70 puntos, en zona de sobrecompra, bueno, ya son precios más caros, ¿no? Se perciben un poquito más caros y ya no son precios de oferta. Entonces, bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso. Podría llegar a tener un movimiento alcista último, como podemos llegar a advertir, para ir a buscar nuevamente la zona de los 70 puntos y que ahí pueda sacar una buena rentabilidad, pero no le va a quedar mucho recorrido más, ¿eh? Ya está muy cerquita de los 70 puntos. Así que guarda con eso. Así que vamos a ver otra. Creo que haberte respondido, María Sol. Acá Israel me pide Shopify. Bueno, acá me pide Roblox, NIO también, Nike. Bueno, vamos a ver Shopify. Vamos con Shopify. Para los que estén viendo y quizás no puedan comentar y no puedan pedir su análisis técnico, tengan en cuenta que tienen que darle al clic al botón de suscribirte, ¿no? Porque está restringido el chat solamente para suscriptores. Así que dale clic a suscribirte y ahí me puedes comentar, sin ningún tipo de problema. Esto obviamente es para ayudarme un poquito a mí, para crecer un poquito en suscriptores y que también te avise en cada momento de que yo suba un nuevo video. Así que si estás por ahí cerquita, dale ahí al botón de la campanita para que te active las notificaciones y te llegue todo lo que voy a subir a YouTube. Hacemos vivos lunes y miércoles a las 9 horas y después tenemos los viernes el vivo de Bull Market, que lo puedes ir a ver en vivo, o si no te ves en diferido lo que yo suba a mi canal de YouTube. ¿Qué pasa acá con Shopify? Bueno, fíjate, nosotros agarramos en mi servicio de suscripción, ¿no? Agarramos este trade de por acá, ¿no? Fíjate qué interesante porque justamente superaba la EMA 150 y también superaba la ponderada 21 al alza, que para mí son fundamentales para poder destinar recursos a lo que podría llegar a ser una alerta de compra, ¿no? Esto es justamente el requisito básico para tener una alerta de compra en mi servicio de suscripción. Entonces lo que pasaba era justamente eso. Nos daba señal de compra, entrábamos, después teníamos un día bastante negativo, después una pausa que me advertía que el día negativo entonces había llegado a su fin y después un movimiento alcista bastante importante, seguido de bastante volumen. Fíjate, acá este día mucho volumen. Y acá salimos, ¿no? Creo que salimos un poquito más abajo porque pensábamos que podía ir más arriba todavía, pero creo que por acá ya salimos. Así que ahí le sacamos una buena rentabilidad, gracias a Dios. Y acá tenemos también lo que es una nueva oportunidad, ¿no? Porque justamente llegó al soporte estático de los 51, que es donde arrancó el movimiento anterior. Fíjate que es un soporte estático que viene siendo interesante. Antes como resistencia por acá como soporte, fíjate clarísimo. Así que es una zona interesante, los 50-51 dólares en Shopify. Pero ¿qué pasa? Ahora tenemos el conflicto de
lo que es el contexto, ¿no? Si nosotros vemos que en el contexto va a haber quizás un movimiento bajista, entendemos que de contexto, de general en el mercado, vamos a tener un movimiento complicado, ¿no? Un movimiento que va a ir en contra de nuestras aspiraciones al invertir dentro de una empresa, ¿no? Ya sea Shopify o cualquier otra, ¿no? Porque obviamente siempre el S&P es el faro, ¿no? Es la guía, es lo que nos dice que va a ir para tal o cual lugar dentro de lo que es el análisis de contexto. Obviamente después los activos particulares pueden llegar a ser tal o cual cosa, pero hay como un movimiento general que va diciendo y te va marcando la cancha, es para acá o es para allá. Entonces ahora el análisis es con muchísimo más riesgo. Podría llegar a ser una buena inversión si es que superase esta zona de por acá, lo que es la ponderada de 21 y la EMA de 150. Si querés tener una segunda confirmación, la simple de 30. Pero me parece que ya lo que es el riesgo-beneficio, el ratio riesgo-beneficio podría complicarse un poquito más, ¿no? Porque tendrías, por ejemplo, si esperas hasta la simple de 30, tendrías un 9% al alza, que no es para nada despreciable, pero tendrías hasta el soporte un 13% a la baja. Así que podrías perder más de lo que podrías ganar. Guarda, porque siempre hay que hacer este cálculo, ¿no? Siempre conviene que trates de ganar más de lo que podrías llegar a perder, ¿no? Entonces eso es una buena herramienta como para limitarte y ver, bueno, sí, esta está buena desde el punto de vista del análisis técnico, pero su ratio riesgo-beneficio no me termina de cerrar, ¿no? Lo lógico es que sea lo más ampliado posible, no sé, ganar $3 y tener un riesgo de $1, por ejemplo, ¿no? En 3-1. Entonces ahí vas a tener una buena relación ratio riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué pasa con los indicadores? Fíjate qué interesante que está, ¿no? Porque justamente pareciera empezar a dar vuelta la tortilla, digamos, la historia, y comenzar nuevamente el movimiento alcista. Muy parecido a lo que es el S&P, ¿no? Fíjate, este gráfico de Concord es muy parecido a lo que vemos en el S&P. Fíjate que acá tenemos este valle, ¿no? que se arma y después de nuevo la montaña, nuevamente el valle y acá podría venir otra montaña, ¿no? Así que bueno, parece muy atractivo. Tengan en cuenta el contexto que viene un poco peligroso, pero desde el punto de vista solamente del análisis técnico y viendo lo que es este activo, me parece que está muy pero muy interesante. Obviamente después el riesgo lo asigna cada uno, ¿no? Que cada uno sabe qué nivel de riesgo está dispuesto a asumir. Por ahora el MACD todavía no te da señal de compra, el Concord tampoco te daba señal de compra todavía, pero ya apuntaba lindo como para ir para arriba. Y el MACD, fíjate, no te da señal de compra todavía, pero ya estaba un poquito tratando de descomprimir, ¿no? Acercándose al nivel de cero. Así que puede llegar a tener un movimiento interesante y el RSI está en la misma situación, fíjate, en zona de sobrecompra antes y por acá llegó nuevamente a zona de sobreventa. Sería lógico que continúe un poquito más para arriba, ¿no? Y que ya te dé señal de compra el día de hoy si es que logra superar lo que es la media móvil del indicador RSI. Así que a tenerlo en cuenta, me parece un buen activo como para ir siguiendo, pero también hay que tener en cuenta el riesgo que se quiere correr y el riesgo de contexto, ¿no? Porque si todo el mercado se cae, lo lógico es que esto también se cae, ¿no? Había una canción que hablaba un poco de eso. Si todo alrededor se cae, ¿no? Bueno, a ver, Carlos Serpentino me dice AT-Lover, genio, Carlos, Delivery de AT. Germán me dice Meta. Bueno, vamos a ir a ver Meta. Meta. Bueno, ¿qué pasa con Meta? Acá nosotros teníamos una alerta activa que ya la sacamos, ya la cerramos en resultado positivo, muy poquito, 0, algo, ¿no? Porque sigue encajonada dentro de lo que es una figura lateral, ¿no? Fíjate, acá tenemos una tendencia lateral muy pero muy marcada y después tenemos este triángulo, ¿no? Fíjate acá, este triángulo que tendría que resolver para algún lado, tanto para el alza como para la baja. Entonces, bueno, veremos ahí para dónde resuelve y ahí tomaremos las decisiones, me parece. Pero de momento sigue encajonado dentro de esta tendencia lateral que todavía no sabemos para dónde va a terminar arrancando, ¿no? Así que de momento, nada. Por el lado del indicador MACD, fíjate, fuerte intención de compra de las manos grandes, ya te empieza a dar señal de compra, pero fíjate que ya está en un nivel arriba, ¿no? Ya no está tan abajo como por acá, ¿no? Por el lado del MACD pasa lo mismo, fíjate que acá ya tenés una tendencia lateral bien marcada, ¿no? Y el MACD ahí en una tendencia lateral donde no tenemos idas y bajas muy
muy marcadas, no tenemos un MACD que nos pueda ayudar mucho, está haciendo lo mismo que el precio. Y por el lado del RSI lo mismo, veníamos de una tendencia bajista y por acá se estabilizó en torno a los 50 puntos. Para mí hay que tratar de resolver esta zona y hasta que no resuelva esa zona no veremos salir tanto como para arriba como para abajo. Yo recomendaría esperar, lo que yo voy a hacer, digamos, es esperar a ver para dónde resuelve y una vez que resuelva veremos si se pone atractivo o no. Eso es lo que tengo para decirte de Meta, Germancito. Después, Sandra me dice... me fui al demonio. A ver, ahí. Sandra, Atelovers, hola Nahuel, Amat. Bueno, vamos a ver Amat entonces. Me la venís pidiendo ahí, Sandra. Amat, mirá. Bueno, acá Amat. EMA 150 soporte interesante. Fíjate como acá fue soporte también del precio. Por acá un poco también. Fíjate, soporte por acá, soporte por acá. Acá lo venció un poco a la baja y luego salió nuevamente al alza. Pero un soporte muy pero muy marcado. EMA 150 termina rebotando en lo que es el día jueves. Pero no se puede subir a la ponderada 21 el viernes. Con lo cual, de corto plazo, yo te diría que todavía no te da señal de compra. Así que, de momento, todavía no tenés una señal de compra como para ir a buscar un movimiento alcista. Pero vamos a ver si te la puede llegar a dar. Desde el punto de vista de los indicadores, fíjate que ya se pone un poquito más interesante, ¿no? Tenés acá el Concord con manos grandes del mercado que llevan papeles. Antes vendían las manos chicas, ¿no? Fíjate que habría que hacer al revés que hacen las manos chicas. Los inversores retail, ¿no? Los inversores que no tienen tanto conocimiento bursátil, tanta espalda, tanta experiencia. Entonces, bueno, podríamos guiarnos por eso. Y acá lo que tenemos es el MACD que está bastante llamativo, está bastante lindo porque tenés histogramas negativos crecientes que ahora están siendo decrecientes a punto de darte señal de compra. Pero acordémonos del contexto que puede complicar la situación. Vamos a ver un poquito de lo que tiene que ver con el RSI y también, ¿no? Lo mismo, contexto o movimiento anterior bajista y por esta zona hizo una especie de triple suelo y sale nuevamente al alza. Ya te dio señal de compra porque supera lo que es la media móvil del indicador. Yo esperaría que supere los 50 puntos para tener esa doble confirmación y también, obviamente, siempre lo digo, la ponderada de 21 y por qué no la simple de 30 también para tener esa doble confirmación también en cuanto a las medias móviles. Pero parece interesante, Amat, parece que si hubiera un rebote, que es lo que más o menos estamos esperando, pudiera llegar a ser interesante, ¿por qué no? Ir a buscar esta zona de por acá o un poquito más arriba también, Vamos a ver otra. ASR, Guille. ¿Cuál es ASR? Grupo Aeroportuario del Sureste. ¿Qué es esto, Guille? ¿Qué me traes? A ver. Vamos a buscar. No la conozco, ¿De dónde es esto? Grupo Aeroportuario Sureste. De México. Mirá, esta es de México. ¿Tiene CDR? ASR. Tiene CDR, mirá. Bárbaro. Bueno, esta me la voy a anotar, la voy sumando. Porque no la tenía esta que tiene CDR. Debe tener poco volumen de CDR, pero bueno, tenemos la posibilidad de operarla, ¿no? ¿Qué pasa con esta? Mira, vamos a empezar a analizarla desde el gráfico semanal. Upa, tiene bastante historia, me gusta. Vamos a empezar a analizarla desde el gráfico semanal. A ver, vamos a tirar ahí un par de líneas. Acá esto podría llegar a ser un canalcito alcista. Fíjate cómo respeta. Vamos a ver si encontramos justo el snap ahí. Perfecto. Y tenemos un canalcito alcista de largo plazo. Con lo cual ya de largo plazo me gusta bastante. Porque desde el 2001 más o menos que sale a bolsa, viene alcista. Obviamente tiene sus correcciones, ¿no? Fíjate acá 2020 con... Bueno, obviamente esto al ser un grupo aeroportuario, en 2020 que se cerró todo, bueno, lógico que tengamos ahí una bajada violenta. Pero también hizo piso en lo que podría llegar a ser este canal alcista, ¿no? En el piso del canal alcista. Luego sale al alza y se mantiene bastante tranquila. Si bien tiene idas y vueltas, se mantiene bastante tranquila. Y ahora está bajando un poquito, está corrigiendo, creo que una buena corrección desde que viene bastante tranquilita en esta zona, ¿no? Vamos a tratar de marcar un poquito, a ver, algunas líneas de mediano plazo. A ver si por acá encontramos algo.
Vamos a buscar por ahí. A ver si encontramos justo el puntito. Ahí, fíjate. Acá tenemos un mínimo de por acá. Se une con estos dos mínimos. Se une con este de acá. Perdón. Y ya lo rompimos a la baja. Así que quizá de mediano plazo ya se pone un poco más complicado. Fíjate, por debajo de todo lo que son las medias móviles. Tanto las de mediano, largo y corto plazo. Todas por encima del precio. Así que no es una buena señal esa, ¿no? De mediano plazo me parece que viene complicado. ¿Qué pasa con los indicadores? Bueno, acá los indicadores me hablan de un activo que viene bajando bastante, que no tiene los histogramas de Concord ya tan altos, ¿no? Que vienen con una directriz bajista, fíjate, esto se podría unir de esta manera, ¿no? Así que ahí tenemos una tendencia bajista clara, no habría divergencia. Y lo que tenemos obviamente es que te da compra, te da venta, te da compra, te da venta, producto también de que está en un momento no muy claro de para dónde ir, ¿no? Por el lado del MACD vamos a encontrar lo mismo, ¿no? Una tendencia bajista, fíjate, las líneas de las medias móviles del indicador que son a la baja, ¿no? De mediano plazo la verdad que no me estaría gustando para nada este activo. De corto podría llegar a tener un rebote quizás hasta las medias grandes, ¿no? Y después seguir bajando. Pero los activos que son así ya quizás de medio plazo bajistas no me gustan, bueno, a mi forma de operar, ¿no? No me gustan como para invertir en ellos de corto plazo. Lo que viene siendo el RSI, fíjate que es un lío, es un quilombo. ¿Por qué? Porque sale para arriba muy fuerte, sale para abajo muy fuerte, llega a esta zona de sobreventa, sale de nuevo para arriba, no se entiende mucho, no respeta casi nada, así que no es un gráfico de RSI que me guste mucho, pero ya estamos en una zona quizás más abajo, acá podríamos llegar a tener una especie de divergencia alcista, fíjate que estas líneas son un poco alcistas y acá el precio va bajando, así que podría llegar a tener un rebote. Pero yo creo que no mucho más que eso. Podría llegar a tener un rebote y después seguir bajando. Bueno, más o menos lo que veníamos viendo en el contexto, ¿no? Así que bueno, ASR, Guille. Ahí la tengo anotada, ya me la dejo para meterla ahí en la lista. Luis Carafini me dice, buen día Nahuel, full con la renga. Sí, estábamos escuchando la renga, un poquito de rock en español no viene mal también, ¿no? A mí me gusta todo tipo de rock, tanto en español como en inglés. En algún momento he escuchado rock en alemán, así que bueno, ahí me pueden dejar algunas recomendaciones de música, que a mí me gusta mucho la música, así que bueno, podemos compartir eso también. Muy buenos días, ¿cómo andan? Hoy se verá algo de gráficos. ¿Cómo ves? YPF, me dice Daro. Sí, siempre vemos gráficos, Daro. YPF, ¿no? Vamos a analizar obviamente el ADR, que lo venimos analizando seguido, ¿eh? Y siempre te vengo diciendo que la simple 200 es un soporte importante. Fíjate antes por acá, resistencia, ¿no? Más atrás también resistencia. Esta simple 200 que es la que tenemos en blanco, ¿no? Y ahora justamente soporte, ¿no? Es una línea de soporte o de resistencia, dependiendo de dónde se encuentra el precio con respecto a la línea de la media móvil, dinámica en el precio, ¿no? Entonces en este caso es un soporte dinámico en el precio porque el precio viene por arriba, ¿no? Fíjate que llega hasta esta zona, 12 de septiembre, sale al alza, no puede pasar lo que es la ponderada de 21, que es nuestra media móvil de más cortito plazo, es decir, no se puede poner alcista de corto plazo, y sigue yendo nuevamente hasta la simple de 200, ¿eh? Y bueno, vamos a ver si es más fuerte la ponderada de 21, que sirve como resistencia, fíjate acá en esta zona, o si es más fuerte la simple de 200, que sirve como soporte, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver quién gana, si es que sigue muy bajista el mercado, o si es que finalmente tenemos ahí un movimiento al alza que nos puede llegar a dar señal de compra cuando supere lo que es la ponderada de 21. Obviamente también si supera la ponderada de 21 superará la EMA de 150 que está ahí no más cerquita, así que podría llegar a ser una doble confirmación interesante. Y por el lado de los indicadores, fíjate cómo viene con una directriz bajista, ¿no? El Concord. Fíjate acá cómo compraban a rolete las manos grandes del mercado y después se llevaron un chasco importante porque se quedó ahí al precio y terminó bajando, ¿eh? Así que guarda, el Concord siempre avisa, ¿no? Y el que avisa no traiciona.
¿qué pasa en esta zona? No tenemos manos chicas del mercado, ¿no? Pero sí tenemos manos grandes que compran y a veces venden. Así que tenemos ahí ese dato medio ambiguo que todavía no se sabe bien para dónde va a salir. Yo creo que cuando salga de esta zona, ya sea al alza o a la baja, va a tener una confirmación importante como para entender cuál va a ser el próximo movimiento. Por el lado del MACD pasa lo mismo, fíjate en una zona en donde va y viene, ¿no? Tanto las medias móviles del indicador como los histogramas. Entonces estamos en una zona media confluctuada, ¿no? Hay como tráfico en las velas japonesas, entonces se mueve poco lo que es el MACD. Y por el lado del RSI pasa lo mismo, pero obviamente con una directriz bajista, ya estábamos en zona de sobreventa. En esta zona salimos un poquito más al alza, parecía que se ponía alcista, pero de momento ves que pierde lo que es la media móvil del indicador y acá la pierde de nuevo, con lo cual podría llegar a tener un nuevo movimiento bajista y después terminar saliendo al alza, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede finalmente. Vamos con la última, que ya me tengo que ir, que arranca la jornada, hay que estar todo listo para las 11, porque si no se complica la negociación, muchachos. ¿Cómo ves a Ecoagro? Que ya la venimos analizando seguido. También Luis, creo que ya analizamos algo de lo tuyo, así que voy a pasar con otro. Marcelo Salazar, Atelover puede ser Abbott. Bueno, vamos a ver Abbott, que es ABT. Si no sé, Abbott, acá está. Si no estoy mal, es ABT. Bueno, vamos a ver Abbott, que es un laboratorio. Abbott que se dividió también con Avi, ¿no? Tenés una parte quizás más dedicada a la investigación y otra parte más a lo que podría llegar a ser una empresa que vende solamente los remedios y algunos insumos. Este canal ya lo tengo que borrar porque finalmente lo terminó rompiendo a la baja, así que no lo tenemos más. Pero sí lo que tenemos es esta línea en los 96,67, que es una línea importante. Fíjate, acá en esta zona es soporte importante. Octubre, que comienza el rally fuerte en el mercado. Y también marzo, también para el rally del mercado. Y fíjate, esta zona fue también de resistencia. Así que acá tenés un soporte o resistencia, dependiendo de dónde se encuentre el precio, importante estático esta vuelta, en los 96 aproximadamente, 96,67. Aproximadamente, no es justo ese punto, ¿no? Porque fíjate que a veces lo filtra, hay veces que termina por ahí, ¿no? Así que, bueno, hay que tener en cuenta eso. Y por el lado de lo que es el precio, fíjate que está justo en esa zona, así que tiene grandes chances de salir al alza. Después tenés la ponderada 21, que te va a dar quizás esa confirmación de corto plazo, como para decir, bueno, finalmente ya se puso alcista. Fíjate como antes fue resistencia muy, pero muy importante. Fíjate cómo funciona, ¿no? Esto a mí me vuela la peluca, lo digo siempre. Yo ya tengo más de 6 años analizando el mercado y siempre lo digo, ¿no? Me vuela la peluca lo que es el análisis técnico, porque es una cosa realmente maravillosa que respete tanto lo que es una línea que uno puede marcar con promedios, me parece increíble, sinceramente. Y fíjate justamente cómo la respeta como resistencia. Después, obviamente, si puede subirse y ya vulnerarla como resistencia y tenerla de su lado del movimiento alcista, digamos, como soporte, bueno, podría llegar a ser muy, pero muy interesante. Obviamente esperar la confirmación de la simple de 30, tener en cuenta el contexto del que hablábamos al principio, el contexto del mercado. No se dejen llevar por la gula, por la insatisfacción de que quizás me fue mal en algún activo, entonces tengo que entrar sí o sí en otro porque los pesos queman en la mano. Tengan en cuenta que hay un contexto que es complicado, tengan en cuenta que esto puede salir bien o que pueden salir mal, y después, viste, si sale mal, a llorar a la iglesia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener una gestión de riesgo. Yo siempre le digo a la gente que está suscrita a mi canal de alertas en Telegram, mi canal privado que se llama Trader Call, que lo pueden contratar a través de www.lozanonahuel.com. Ahí se van a Trader Call y pueden unirse al canal de alertas de trading. Yo siempre les digo, tengan una gestión de riesgo muy importante. Les hago mi recomendación de gestión de riesgo. Hasta el momento, a mi entender, creo que conviene más estar
dentro de lo que es la renta fija para después pasar a renta variable cuando el mercado caiga bastante, ¿no? Cuando el mercado termine de caer, empezar a comprar activos de renta variable, pero estamos en una época donde es un poquito más turbulento, ¿no? El mercado donde ya subió bastante, que tenían que corregir, que veníamos viendo esa corrección desde julio. Y bueno, ahora a estar atentos con el timing, ¿no? Para mí, esa salida se puede llegar a dar en la segunda parte de octubre, principios de noviembre. Así que estar atento. Si no te querés perder de nada, te puedes suscribir obviamente a mi canal de alertas Trader Call, ¿eh? Por el lado de lo que es los indicadores en Abbott, querido, acá lo que tenemos es justamente una especie de señal de compra, pero fíjate la cantidad de manos grandes del mercado que están vendiendo papeles, ¿eh? Así que este dato es para considerar, no es que están vendiendo un poquito, están vendiendo fuertemente estos papeles. Por el lado del MACD, fíjate, acá ya te dio señal de venta y sigue bajista, nunca se puede terminar de volver a poner alcista, ¿no? Más o menos lo que vemos en el gráfico. Todavía nunca te dio la confirmación de corto plazo superando la ponderada 21. Y lo que es el RSI, fíjate que acá ya estabas en zona de sobrecompra, lo más lógico era una corrección, ¿no? Esa corrección se profundizó bastante, perdiste los 50 puntos, siguió bajando, acá ya estás en una zona de sobreventa, ¿no? Y sigue bajando un poquito más, ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver efectivamente qué es lo que termina pasando con Abbott, pero, bueno, pinta como para rebote, pero después para seguir bajando, ¿eh? Como el resto del mercado. Para mí, yo estoy viendo eso, obviamente me puedo equivocar, pero se los traslado, esta es mi sensación, esto es lo que yo puedo analizar del mercado, y obviamente puede pasar o no, ¿eh? Ustedes ténganlo en cuenta para su operatoria y también a la hora de hacer sus propios análisis, ¿eh? Recuerden que esto no es recomendación de compra o de venta. Dicho todo eso, queridos, los veo el miércoles, porque ya terminamos, me quedan 5 minutos nada más, así que los veo el miércoles, me despido de ustedes. Y bueno, acuérdense quién es el más grande, ¿no? Los dejo, chau chau.